22, ¿no? Vamos a comentar Hechos 22 y abran sus Biblias. Hechos 21 nos habla sobre la predicación de Pablo. Acuérdate que el libro de Hechos lo escribió Lucas, el doctor Lucas. Y nos habla de la mera predicación. Acuérdate que ya aquí Pablo aquí va a contar como en Hechos 9 su conversión, porque Pablo va a predicar a Jerusalén en esta parte, ¿no? Y en Hechos 21 Pablo está en Jerusalén, ¿no? Y lo arrestan y todo, y ya vemos que Pablo se defiende, pero ahora Pablo va a hablar como habló Esteban, en hebreo a los judíos, pero no es un hebreo original. Acuérdate que va a ser un arameo, en esa parte que le va a hablar a los judíos, y los judíos pues van a tomar atención, porque Pablo va ante el concilio y todo. Entonces vamos a leer del verso 1 al 5, y Pablo va ante el concilio y todo, y se está apelando Pablo, pero en hebreo, en un hebreo que es un arameo. Acuérdate que ya no es un hebreo original, y él se está apelando, ¿no? Y está diciendo una parte donde los está tratando de persuadir. ¿Por qué? Porque también es judío. Acuérdate que ellos representaban la ley, de ahí provino todo lo que Dios les había dado, representan la ley y todo. Y tú te das cuenta que ahí Pablo persuade a los judíos porque él habla de esa parte, ¿no? Es como si de repente tú estuvieras en Estados Unidos y tú eres mexicano, y de repente hay una serie de mexicanos que tú estás tratando de predicar la palabra y te escuchan porque tú eres mexicano, ¿no? Entonces habla su misma lengua y se identifica con ellos, ¿no? Eso es lo que va a decir. Vámonos del verso 1 al 5. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, aquí lo está diciendo, guardaron más silencio. Fíjate, pusieron más atención cuando hablaban en hebreo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te pedimos que pues tú quites todo estorbo para entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, ponerla por obra, guardarla, Señor. A que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Porque toda la escritura, Señor, es inspirada por ti, Señor. Útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, Señor. A fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Entonces aquí ponían más atención y guardaban más silencio porque estaba hablando en hebreo, fíjate. Y él les dijo, yo soy cierto, fíjate cómo va a apelar Pablo y cuál va a ser su defensa ante el concilio. Yo soy cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Fíjate, él está diciendo, yo soy romano, pero soy criado en Jerusalén, ¿no? Instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era así, ¿no? Gamaliel era un fariseo, un doctor de la ley, sí, o sea, muy conocido en ese tiempo, en el siglo I, y que sabía mucho sobre la ley mosaica, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, bueno, yo fui creado, soy un ciudadano romano, he sido instruido a los pies de Gamaliel, soy hebreo, pero también nacido en Tarso de Sicilia, que es Roma, sí, o sea, entonces fíjate, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Fíjate cuál es la apelación de Pablo en Jerusalén. Dice, así como ustedes, yo también soy celoso de la ley. Soy celoso de Dios. Acuérdate que los judíos tienen un celo. Y fíjate el verso 4. Y perseguía yo en este camino a la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Acuérdate que Pablo, en Hechos capítulo 7, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Consintió la muerte de Esteban. Si tú vas al final del capítulo Hechos 7, y dice, y lo entregaba en la ciudad, y salía de la ciudad, y lo entregaba a los pies de los judíos, un hombre o un joven llamado Saulo, que es Pablo. Acuérdate que Saulo es el nombre en hebreo, y Pablo es el nombre en romano. O sea, no que Dios se lo haya cambiado, porque muchos piensan, no, es que Dios le cambió el nombre y Pablo es el más pequeño para que tuviera humildad y todo eso. No, eso no tiene que ver. Saulo es en hebreo y Pablo es en romano, es un nombre en romano, ¿sale? Entonces fíjate, perseguía yo en este camino a la muerte, prendiendo y entregando en cárceles y hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieron allí para que fuesen castigados. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Yo iba a Damasco a traer más presos, a perseguir a la iglesia, ¿sí? Acuérdate que después del Pentecostés empieza la persecución dura de la iglesia.
después del Pentecostés, porque en Hechos 2 son llenos del Espíritu Santo y empieza la persecución de la iglesia por seguir a Jesucristo y empiezan a aprender a los discípulos y luego en el año 60 los empiezan a meter al Coliseo Romano, los empiezan a torturar y todo. Es una persecución grande en este tiempo, ¿no? O sea, dura persecución. Y también hay una persecución por parte de los mismos judíos para la iglesia cristiana. Sí, entonces en esa persecución se encuentra Pablo. Pablo en Hechos capítulo 9, lo que está diciendo Pablo es que tuvo una conversión con Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él perseguía a la iglesia y va a decir Pablo, yo tuve una conversión con Jesucristo, lo encontré cara a cara. Es como cuando nosotros en algún tiempo, o sea, todos perseguíamos a la iglesia. Yo fui perseguidor de la iglesia. Yo me acuerdo en mis inicios de llegar a Jesucristo. Yo me acuerdo antes de llegar al Señor, cuando mucha gente me predicaba del amor de Jesús, yo rechazaba a Jesús. ¿Sí me entiendes? Perseguía a la iglesia. ¿Por qué perseguía a la iglesia? Porque la iglesia se me hacía hipócritas. La iglesia se me hacían personas que realmente, pues no, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, que pensaban que tenían la verdad. ¿Y cuánta gente persigue a la iglesia hoy en día? Tal vez a nosotros no es una persecución de que te persigan así, te azoten, como van a azotar al apóstol Pablo. ¿Sí me entiendes? Como azotaron a Jesucristo, como lapidaron al primer mártir Esteban. Pero la persecución en la iglesia sí te empiezan de repente a hacer comentarios. Porque hay comentarios que de repente te dicen, no, es que estos se sienten tocados por Dios. Estos son de esta manera, ¿no? O sea, hay persecución por parte de la iglesia. No, la verdad no está en la palabra. ¿Sí me entiendes? O sea, siempre va a haber una oposición en contra de la iglesia va a ser perseguida. ¿Para qué vas con ellos? ¿Para qué escuchas la palabra? ¿Para qué estudias la Biblia? ¿Sí? Hay una persecución, esta persecución se daba en ese momento. La iglesia estaba siendo perseguida por el apóstol Pablo, ¿sí? Y había esa persecución y Pablo estaba consintiendo la muerte de los mártires, de los cristianos, pero ahora se está justificando. Él estaba yendo a Damasco y en Damasco va a tener un encuentro con Jesucristo, fíjate. Entonces aquí lo importante y por qué le pusieron atención a Pablo, porque era judío, hablaba en hebreo, ¿sí me entiendes? Y entonces está considerando judío. Yo también era celoso de la ley, la guardaba. Y cuando tú ves a Pablo hablando en primera a los Corintios, ¿qué es lo que expone Pablo? Pablo dice yo soy judío, circuncidado al 8º día, conforme a la ley, fariseo de fariseos, conforme a la ley, ¿sí? O sea, fariseo de fariseos, un doctor también de la ley, Pablo. ¿Sí me entiendes? Pero tiene un encuentro con Jesucristo. Pablo era un religioso total. ¿Sí me entiendes? O sea, un religioso. Pero un religioso que llevaba bien, ¿sí me entiendes? La religión judía. Pero después de ahí tiene un encuentro con Cristo rumbo a Damasco. En Hechos 9. Cuando ahorita Pablo lo va a comentar otra vez en Hechos 22. Hechos 9 es lo mismo, pero tiene otra diferente vista que lo ve Lucas. ¿Sí me entiendes? Tanto Hechos 9. Entonces, fíjate. Pablo dio una defensa magnífica. De hecho, él usó la palabra defensa, apología. ¿Sí me entiendes? Apología es la palabra que significa defensa. Y en griego, la palabra apología, de la cual agarramos la palabra perdón, se refería a una forma de defensa de una vida pasada o acción. Pablo se estaba justificando. O sea, dice, yo antes perseguía, mas ahora yo anuncio el evangelio. Y así como nosotros, ¿no? De repente tú perseguías a la iglesia, no creías en Jesucristo, decías, no, pues, pero ¿cuándo tú habías estudiado la palabra de Dios? ¿Cuándo tú habías tenido un conocimiento de Cristo? ¿Cuándo habías sido libertado? ¿Cuándo habías recibido al Señor? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios? Dice que Él nos llamó ¿de dónde? De lo bien y después. No, de las tinieblas a la luz admirable. De ahí nos llamó, ¿sí me entiendes? Y lo dice Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, para que anunciemos el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque también antes nosotros estábamos en tinieblas y por eso no alcanzábamos a ver la verdad, porque vivíamos en pecado. Pablo vivía en pecado, perseguía a la iglesia. Por eso Pablo se está justificando, está apelando, está diciendo, yo también era un perseguidor de la iglesia. ¿Sí me entiendes? Y nosotros antes, ¿cómo vivíamos como creyentes? En nuestros caminos, en nuestros propios deseos, en nuestras propias concupiscencias. Éramos hijos de ira, así lo dice el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2. ¿Por qué éramos hijos de ira? Porque no conocíamos la verdad. Dios no nos ha puesto para ira al creyente, Dios nos ha puesto para vida eterna. Pero ¿quién es la vida? Jesucristo. ¿Qué es lo que está predicando Pablo? A Jesús.
porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún otro camino por el cual el hombre pueda ser salvo, y aquí lo va a decir Pablo, y Pablo lo dijo, no hay ningún otro camino, no hay ninguna otra verdad, ¿sí me entiendes? No es ni Buda, ni Mahoma, no es ni la religión, no salva. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, te dice, por gracia somos salvos, y esto no es de vosotros, sino es por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se lo gloríe. Muchos también piensan, no, la gente buena, ¿a dónde se va? Y la gente mala, al infierno. No, una justificación es por fe, porque has creído. La maravilla del evangelio, fíjate, un hombre que era asesino, porque era un asesino. Pablo era un asesino, un perseguidor de la iglesia, un matón, ¿sí? Aunque no mataba, consentía, iba y aprendía a los cristianos, porque no quería que predicaran. O sea, fíjate, atrás de toda esa perversión del apóstol Pablo, y atrás de toda la persecución de la iglesia, ¿quién crees que esté? El enemigo, ¿sí me entiendes? Porque el enemigo no va a querer que el hombre sepa la verdad. El enemigo no va a querer que el hombre sea libertado a través de Cristo, ¿sí me entiendes? Porque por eso Pablo dice que somos hijos, éramos hijos ¿de qué? De ira, antes. Y el creyente no está puesto para ira, sino para vida. Entonces ves al apóstol Pablo persiguiendo a la iglesia, pero ahora a través de la apología, la defensa de la fe, el estudio, ¿sí me entiendes? Tu defensa de la fe está apelando que él perseguía, más ahora está predicando la palabra de Dios. Fíjate, ahora mira, la apología es un discurso escrito o expresión formal que defiende o justifica o eleva con pasión una postura o idea, acción o persona. Proviene del griego apología, defensa. Eso es lo que está haciendo Pablo, se está defendiendo. Fíjate ahora, del verso 3 al 5, y Pablo les adelanta de su judaísmo y de sus antecedentes, ya lo leímos. Primero a los Corintios capítulo 15, verso 8 al 10, Pablo exponiendo su forma, cómo había llegado al Señor, el último de los apóstoles. Fíjate cómo Pablo se va a mencionar. Pablo nunca se mencionó así como yo soy el mejor, el predico, ¿sí me entiendes? Y cuando tú ves la historia y la vida del apóstol Pablo, fue el que más esparció la palabra de Dios, ¿sí me entiendes? Fue de los apóstoles. Muchos dicen que el apóstol Pablo es el 13º apóstol, ¿sí me entiendes? Porque acuérdate que no es el 12º, porque el 12º, el que sustituyó a Judas Iscariote, fue Mateo, me parece que fue. No, Mateo, no, fue Matías. Matías me parece que fue. Fue el 12º, el que sustituye a Judas Iscariote, ¿sí? Pero entonces Pablo ve cómo se menciona primero a los Corintios capítulo 15, verso 8 al 10, perdón, luego primera a los Corintios capítulo 15, verso 8 al 10, fíjate. Dice, y al último mes desde el verso 7. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles en la resurrección, ¿no? Matías está en el libro de los Hechos de los Apóstoles y es mencionado como el 12º apóstol, ¿sí? Para que no vayan a decir, no, Pablo fue... No. Pablo fue el último de los apóstoles, ¿sí me entiendes? El último escogido. Cuando Jesucristo vio a Pablo y cuando va y le dice en Hechos 9, ¿qué es lo que le dice Jesucristo a Ananías? Porque ahorita va a mencionar a Ananías, un varón piadoso, un judío. ¿Qué es lo que le dice? Varón o instrumento escogido me es para anunciar. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Entonces fíjate, Pablo como un abortivo se aparece, ¿no? O sea, fíjate, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. ¿Por qué? Porque un abortivo ya no tenía vida. Está mencionando Pablo, yo casi no nazco. Si me entiendes, nací por puro milagro. Está hablando del nuevo nacimiento en Cristo, como lo menciona Juan a Nicodemo, capítulo 3. ¿Cómo un hombre puede entrar al vientre de su madre siendo grande? No. Tiene que nacer de agua y de espíritu. Un nuevo nacimiento en vida, arrepentimiento, confesión de pecados, recibir al Señor en su corazón, una vida nueva. En un abortivo se está mencionando Pablo, yo casi no nazco. Verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Mira, Pablo nunca jactándose, Pablo nunca ensoberbeciéndose, la misma imagen de Cristo. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque así lo menciona Pablo en Filipenses capítulo 2. Si nosotros a veces nos jactamos de nuestra salvación o que somos hijos de Dios, que Él nos escogió, porque a veces tienen una falsa identidad del cristiano. ¿Por qué tienen una falsa identidad del cristiano? Porque a veces nos dicen, no, estos se sienten tocados por Dios. No,
Si somos salvos es por pura misericordia, por pura gracia, por puro favor inmerecido. Si Dios te escogió entre millones y te dio la vida, es igual que el apóstol Pablo. Por eso Pablo está diciendo, soy el más pequeño de los apóstoles, el más insignificante, ¿sí? Porque está mostrando humildad, no está mostrando así altivez, no está diciendo, mira, yo prediqué en Roma, prediqué en Grecia, prediqué en Atenas, prediqué en Capadocia, en donde quieras, ¿no? Pon ese viaje misionero. 3 viajes misioneros hizo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero Pablo nunca se enalteció, nunca se ensoberbeció, ¿sí? Y eso es lo que debe de hacer el creyente, ¿sí me entiendes? O sea, no jactarse de la verdad, no jactarse, no ver así a los demás, dices, oye, mira, estos no han recibido la verdad. No. Si el hombre no ha recibido la verdad, ¿sí me entiendes? Si el hombre está haciendo prácticas que a Dios no le agrada, es porque no ha vuelto a nacer. Cuando no hay conocimiento, ¿qué hay? Y no sin culpa de pecado, ¿sí me entiendes? ¿Qué es esto? El hombre va a pecar porque hace lo malo, porque Pablo también te lo dice, está repitiendo un salmo, no hay justo, no hay justo, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron. Entonces vemos al hombre que hace prácticas que a Dios no le agrada, que está viviendo el pecado, si me entiendes, un asesino, el apóstol Pablo. Tú estás viendo personas que a lo mejor practican cosas que a Dios no le agrada, pon el nombre que quieras. ¿Por qué lo está haciendo? Porque no ha resplandecido la luz de la verdad en sus corazones. No han sabido quién es Jesús, no lo han reconocido. El problema es el creyente. El problema es el creyente. Cuando tú como creyente estás haciendo prácticas que a Dios no le agrada, entonces ahí tú estás. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué estás pasando esto? ¿Sí me entiendes? Entonces de repente nuestra vida chueca, ¿sí me entiendes? Pero estamos igual que Israel. Porque hemos recibido la palabra de Dios y hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador y de repente todavía tenemos una vida en nuestros caminos. Ojo, ¿no? O sea, estamos hablando ya de personas más maduras en la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no eres una persona madura en la fe y acabas de nacer, vas a tener que ir caminando poco a poco, como un bebé. Por eso Pablo también dijo, les tuve que dar leche espiritual y no viandas, no un pedazo de carne, para que entendieran bien el Evangelio. Pablo recibió el Evangelio no de hombres, Pablo recibió el Evangelio no de hombres, así lo dice en Gálatas capítulo 1. Ni un ángel del cielo, ¿no?, quien anuncie diferente evangelio, porque yo no recibí el evangelio de hombres, sino recibí el evangelio de ¿quién? De Cristo, cara a cara, rumbo a Damasco. Hechos capítulo 9. Pablo lo recibió así, mira, Jesucristo se le apareció en una luz del cielo, ¿sí me entiendes? Una luz del cielo, se restauró la luz de Jesús, porque la luz resplandece en medio de las tinieblas, y le dijo, ten, Pablo, aquí está el evangelio, ve a la casa de Ananías y vas a recuperar la vista. Y tú vas a ir a predicar el evangelio, tú vas a ser un instrumento escogido. No fue una coincidencia, ¿sí me entiendes? Era un propósito de Dios. Dios ya lo tenía escogido al apóstol Pablo, ¿sí me entiendes? Si tú a veces piensas y dices, bueno, ¿yo qué hago aquí en la iglesia? ¿Yo qué estoy sabiendo el evangelio? O sea, pues, ¿para qué me estoy perdiendo mi tiempo, no? O sea, ¿por qué? Porque puedo hacer muchas cosas más de mi vida, porque nos vienen esos pensamientos. O sea, lo digo por experiencia, ¿no? Porque a veces digo, bueno, me quisiera pues hacer un poco más de cosas del mundo, me agrada el mundo, ¿sí me entiendes? Porque hay carne en mi vida, todavía hay un poco aquí de suciedad en esta parte, ¿sí me entiendes? En el corazón. Y a veces digo, pues me gustaría, ¿no? Pero Pablo tenía un propósito, tú tienes un propósito, es un instrumento de Dios, ¿sí me entiendes? Y puede ser como barro en las manos del alfarero, tienes que ser moldeado. Pero también tienes que dar fruto como creyentes. Pablo va a ser moldeado. Pablo al principio de su ministerio, ¿qué fue lo que hizo? Quiso ir a predicar a Jerusalén. ¿Y cómo salió Pablo? Pablo sale por una canasta. ¿Sí me entiendes? Lo sacan por la parte de atrás para que no lo maten. Pero ahora llega el tiempo de Dios y ahora Pablo está predicándole a los judíos. Tú te estás dando cuenta y hablándoles en sus palabras. Y a veces es lo que a veces nosotros como creyentes queremos hacer. Queremos adelantarnos al tiempo de Dios y queremos hacer y deshacer, ¿sí me entiendes? Cuando Dios tiene así, ¿no?, el momento exacto y en el tiempo exacto de todas las cosas que sucedan. Lo único que tú tienes que hacer, y lo que tuvo que hacer el Pablo, fue estar a la voluntad de Dios, el que lo llamó. Tenemos que estar a la voluntad de Dios todos los creyentes, ¿sí me entiendes? Por eso Jesús dijo, muere a ti mismo, no confíes en ti mismo. Por eso te dijo en Proverbios 3, 5 al 7, no te fíes de ti mismo, fíate del Señor tu Dios
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que hagas, en todas las cosas que hagas, y Él enderezará tus veredas. Eso es lo que hace Dios. Fue lo que hizo con el apóstol Pablo. Mira, yo estoy persiguiendo, estoy azotando a la iglesia, pero ahora voy a predicar el evangelio de Dios. ¿Y cuántas veces hacemos eso, no? O sea, decimos, no, esto es cristiano. O sea, y el término cristiano, cuando tú ves en Hechos capítulo 2, es un título burlón a veces, ¿no? Porque se llamaban los primeros cristianos. ¿Sí me entiendes? Pero puede ser hasta un título burlón. Como a ti a veces te lo dicen, ¿no? Porque a veces así nos dicen, ¿no? Ay, ¿a poco eres cristiano? Pero es un término burlón. ¿Y a poco eres aleluyo, no? Y de repente te empiezan así, ¿no? A decir, pues... Y a veces de repente sí nos da pena. ¿Sí me entiendes? Porque así a veces pasa, ¿no? O sea, no, mejor ni voy a decir que soy cristiano, ¿no? Porque a veces pasan pensamientos, ¿no? Y a veces el enemigo también te ataca, pero es un título que se les daba porque eran cristos, cristitos. ¿Sí me entiendes? Cristitos pequeños. Ese es un cristiano, ese es el nombre cristiano, ser la imagen de Cristo. ¿Sí? Fíjate, entonces verso 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Fíjate, aquí lo está mencionando, perseguía, azotaba. Fue a Damasco a traer cristianos a que los mataran. ¿Cuántas veces tú has escuchado, no, esos cristianos no, ni les hablo? ¿Sí me entiendes? Ni los quiero, no. ¿Qué es lo que pasa en el hombre? ¿Por qué hace eso el hombre? ¿Por qué persigue a la iglesia? Atrás de toda esa persecución que hay un velo. Según a los Corintios capítulo 4, verso 4. ¿Qué es lo que dice? El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Ha enceguecido el entendimiento de los gentiles para que no resplandezca la luz de la verdad en sus corazones y crean en la mentira. ¿Por qué el hombre no puede ir a la luz? ¿Por qué el hombre no quiere ir a la luz? Pablo así lo dijo, lo dije al principio, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, todos se desviaron y ves un mundo caído, lleno de perversión, lleno de maldad. En los niños todo es normal, en los jóvenes, en todos los lugares todo es normal. Porque todo es normal. Pero la Biblia te dice, hay de aquellos que llamen bueno a lo malo. Hay de aquellos que traigan a otros con cuerdas de iniquidad hacia el pecado. ¿Sí? Cuando tú te das cuenta que es un mundo caído, ¿sí me entiendes? Que no está gobernado por Dios y que es un mundo que tiene que caer, ¿por qué el hombre no puede ir a la luz? ¿Por qué el hombre que no ha recibido al Señor en su corazón sigue en el pecado y a veces no lo deja ver la luz? ¿Por qué? Porque no ha querido confesar sus pecados, no ha querido reconocer a Dios, no ha querido reconocer a Jesucristo, ¿no? Les cuesta trabajo. ¿Sí? Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo perseguía a la iglesia y no reconocía a Jesús. Y por eso cuando Esteban está dando un sermón, Hechos capítulo 7, y le está diciendo, mira, recibieron la ley, Dios les abrió el mar, primero por Abraham, ¿no? Le está hablando todo lo que pasó. Génesis 12, ¿sí? Éxodo 1, entran, mira, con José y sus hermanos, entran 12 tribus a este lugar. Sí, entraron así todos bien campantes, todos Dios los multiplicó, los redimió a través del Mar Rojo, ¿sí? Después fueron redimidos, comieron la Pascua la primera vez, después recibieron la ley en el monte del Sinaí, se corrompieron, y Esteban les está diciendo todo lo que hicieron, ¿sí? Y después hicieron que entraron a la tierra prometida, y Dios les dijo, saquen a los de Canaán, y ustedes dejaron ahí, y Dios les levantó jueces. Y después otra vez Dios, ¿qué fue lo que le hizo? Les levantó reyes, pidieron un rey como los demás. Dios les levanta reyes, pero ustedes no entendieron, Dios levantó a los profetas, pero los mataron. Todos los asesinaron, ¿por qué? Porque tenían comezón de oír. ¿Qué es lo que está apelando Esteban? Una defensa, una apología, está defendiendo a Cristo, pero después vino Él en carne y se anunció a todos los hombres. Se les anunció primero a ustedes, a la casa de Israel. ¿Y ustedes qué hicieron? Lo crucificaron, lo mataron. Entonces imagínate Pablo ahí enardecido, ¿no? Sin el Espíritu de Dios, porque no había recibido a Cristo. Pensaba, era un religioso, porque hay que tener una diferencia entre una persona que es religiosa y una persona que ha recibido el Espíritu de Dios.
Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Eso dice la Biblia, Hechos 7, tú investígalo. Y estaba predicando de parte de Dios, no estaba hablando lo que él quería. Les estaba diciendo la verdad y la verdad les estaba molestando. Y a Saulo le estaba molestando, diciendo Jesús es la vida. Estaba predicando a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Saulo? ¿No saben qué? Vamos a apedrearlo. Vamos a asesinarlo. Como a Jesucristo, con los fariseos, ¿no? Cuando se mostraba la vida. Y es lo mismo cuando tú predicas el Evangelio, lo mismo. Cuando tú estás predicando el Evangelio, ¿qué te van a decir? A veces no te van a apedrear, pero te van a decir, ay, en este cuarto otra vez, a predicarme de Cristo, ¿no? Qué flojera, que me hable de trabajo, que me hable de otras cosas, ¿no? De cómo le va en la vida, ¿no? De dónde salió, de dónde, qué hizo, ¿no? Porque así es, ¿no? Cuando tú les estás predicando del amor de Cristo y tú les estás diciendo que Cristo es la vida, o a veces te ignoran, simplemente así, como que te escuchan y por aquí y por acá, ¿no? Así estaba Pablo, hasta que tiene ese encuentro. Entonces por eso Pablo se está mostrando como que yo perseguía a la iglesia, yo vi a Esteban predicando la palabra de Dios y lo maté, consentí su asesinato, lo consentí. Hechos capítulo 7, vea Hechos capítulo 7, fíjate los últimos versos, y después lees en tu casa Hechos 7 para que lo entiendas. Fíjate, toda la historia que le da de Israel. O sea, fíjate, Hechos 7, vete al verso 58 o 57. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron aún en contra de él, del primer mártir de la iglesia, Esteban, un diácono, un varón piadoso, ¿sí? Fíjate, ahora, y echando fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí está. Y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjate, durmió, ¿eh? La Biblia nunca te dice que mueres y ya estás... Bueno, para Dios ya estamos en la resurrección, pero acuérdate que todos vamos a estar dormidos. Porque si tú piensas que luego ya, ¿sí me entiendes? No, para el hombre vamos a dormir. Ahorita si alguien muere va a dormir, porque así lo dice Daniel, ¿no? Tienen que ser que levantados, algunos despertados para vida y otros para vergüenza, ¿no? Para confusión. Y no todos dormiremos, ¿sí? Ahí te das cuenta que la Biblia dice eso, ese es otro tema, ¿sale? Fíjate, entonces, bueno, ya Pablo, ¿no? Y así, Saulo es el nombre, ¿en qué? Saulo es el nombre en hebreo y Pablo es el nombre en romano. Fíjate, Hechos 9. Fíjate, Lucas dice la historia de Pablo en Hechos 9. Después de eso, Pablo habla de la historia de una manera por lo menos 4 veces más en el Nuevo Testamento, cada una con sus propias intenciones. Esto es lo que dice Hechos 9. Hechos 22, hablando de la historia para persuadir a los judíos, lo que estamos hablando, está tratando de persuadir a los judíos. Hechos 26 también va a relatar su conversión, no hemos ido a Hechos 26, hablando de la historia para persuadir a los gentiles. Fíjate, la predicación de Pablo, y a veces nosotros tenemos que reevangelizar. Decía un hermano, tenemos que reevangelizar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado ¿qué? La palabra. Y se ha ido a las fábulas. Y cuando tú ves a Pablo hablando en primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5, ¿qué es lo que le dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques, que instes fuera de tiempo y dentro de él, porque llegarán momentos donde el hombre tendrá ¿qué? Comezón de oír y se irán ¿qué? A las fábulas y cambiarán la verdad. Eso es lo que está pasando. Ellos habían recibido la verdad, la salvación, a través de ¿qué? Del Mar Rojo, ¿no? Sí. A través de la sangre de los dinteles. Habían recibido la ley mosaica, entregada de piedras, no de manos de hombres, sino del mismo Dios. Aquí está mi ley, ¿sí? Pero se corrompieron. La dejaron el camino. Y esa ley descendió del cielo. Jesucristo desciende del cielo y se muestra a los hombres como la verdad. Pero ellos que dicen, este cuate no es la verdad. ¿Qué van siendo la verdad? ¿Y qué hacían? Perseguían a Jesús. Los mismos fariseos, los mismos herodianos. ¿No lo vimos en Mateo capítulo 22, la semana pasada? Y perseguían a Jesucristo. Y ahora, fíjate, se vuelve a Cristo
y estás siendo perseguido. Eso es lo que pasa cuando tú te vuelves al Señor. Y por eso de repente hay problemas. Una cosa es que haya problemas por tu pecado, ¿sí me entiendes? Porque tú estás abriendo puertas. Sí, porque a veces puede ser eso, ¿no? Porque tú estás caminando mal delante de Dios. Y estamos caminando mal delante de Dios. Y a veces Dios nos disciplina. Y la disciplina de Dios es buena, como dice el autor de los Hebreos, porque yo así lo veo. Cuando a mí el Señor me disciplina porque estoy muy carnal, muy desbalagado, digo, Señor, es bueno tu disciplina. Pero también dice 1 Pedro capítulo 4, verso 12, no se sorprendan del fuego de prueba que ha de venir a su vida como una cosa extraña que acontezca. Seguir a Jesús va a ser un problema. ¿Sí me entiendes? Porque te vas a volver enemigo ¿de quién? Y del diablo y de tu propia carne. Y va a ser un problema. Y a veces tu carne se va a querer levantar y a veces el mundo va a decir, oye, pues tú como cristiano no haces esto, no haces aquello. No, vete a una fiesta con nosotros. Y tú te estás en la fiesta y ya estás así, bueno, yo ya no le encuentro sentido a esto, porque estos ya andan bien mal, ya andan bien todo, bien desbalagados. Y como que el Espíritu Santo, y a lo mejor estás ahí, ¿no? Porque llega a pasar, a lo mejor tú estás ahí en la fiesta. Pero el Espíritu Santo ya te está redarguyendo. Y te está diciendo, tú ya no eres de aquí, ¿qué haces aquí? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Y entonces tú de repente te empiezan a cuestionar, oye, tú como cristiano, pues esto ya no. ¿Y tú qué haces? Casi piensan que somos así como unos animalitos de zoológico, ¿no? O sea, que nos ven atrás de las rejas, o sea, porque piensan estos, no, y nuestro gozo y nuestra mirada está en Cristo en la eternidad, porque sabemos la verdad, porque lo conocemos, y ya nada nos puede apartar de su amor. Así lo dijo Pablo, ¿no? Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni desnudez, ni hambre, ni angustia, ni persecución, ni cárceles, ni azotes. Nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Cuando tú te das cuenta que nada te puede separar del amor de Cristo Jesús, es porque realmente lo estás reconociendo como tu Salvador. Porque así fue Pablo. Pablo, o sea, a veces tú dices, bueno, es que yo estoy siendo perseguido y me pasan 1000 cosas. Y me está pasando esto y me pasa... ¿Y qué dice Jesucristo en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte? Bienaventurados cuando sois perseguidos y vituperados por causa de mi nombre, porque así persiguieron a los profetas. Siéntete bienaventurado. Pero ¿qué pasa? A veces tú dices, bueno, me pasa esto, me pasa aquello, y tenía una hermana que empezó a venir, se me descompuso el celular, se me descompuso el carro, se me descompuso la lavadora, se me descompuso todo. Me pasaron 1000 cosas y ya se apartó. ¿Sí me entiendes? Porque a veces así pasa, ¿no? O sea, de repente empieza eso, ¿no? Porque te estás acercando a Jesús. Y me pasa esto y me pasa aquello. Y se aparta, ¿no? O sea, y a veces dices, bueno, ¿por qué me están pasando tantas cosas? Y ves tu vida en comparación del apóstol Pablo y no te está pasando nada, porque este cuate lo van a azotar y lo van a dejar mal. Ahorita tú lo vas a ver en los siguientes versos. ¿Sí me entiendes? Porque tú ves tu vida y tu vida es una burbuja, es un color de rosa a la vida del apóstol Pablo, porque yo me acuerdo que el apóstol Pablo en uno de los capítulos del Hecho fue a Filipos, a Filipos, y ¿qué le pasa? Es encarcelado, ¿no? Y golpeado. Y luego una vez resucitó de la muerte, ¿no? Y otra vez lo apedrearon, ¿no? Entonces Pablo recibió un azote duro, ¿no? ¿Y cuántas veces lo levantó el Señor? ¿Sí me entiendes? O sea, entonces a veces decimos, ¿y por qué me está pasando tantas cosas? Y no es a lo mejor para que digas, bueno, ay, no, o sea, no. A todos los creyentes nos pasan cosas, a todos. Cuando seguimos a Jesús, no hay ninguno que no te pasen cosas. Fíjate, vea los siguientes versos. Entonces, bueno, Hechos 26 habla a los gentiles. Filipenses capítulo 3, hablando de la historia para que se entendiera de una manera teológica. ¿Quién es Jesucristo? Primera de Timoteo capítulo 1, hablando de la historia para dar ánimo. Vete al verso 4 al 11 del 5, ¿no? Leímos el 5 del 6 al 11. ¿Timoteo? No, de Hechos 22. Ah, okay. Fíjate, entonces aquí Pablo ya va a relatar su conversión. Ya lo dije un poco, me voy ya adelantando. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. A mediodía, ¿cómo ha de haber estado la luz? ¿Cómo te imaginas? El desierto y todo, no es Damasco. Sol fuerte, pero una luz más resplandeciente. O sea, Pablo le pasó lo que dijo en Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, Pablo dice una parte así, ahí por ahí lo googleas o lo buscas, es en Efesios.
Dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará ¿quién? Cristo, porque los días son malos. Sean diligentes, lo estoy diciendo en mi versión Víctor Rafael. Dice, sean diligentes en su manera de vivir. No vivan como necios porque los días son malos. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Si me entiendes, una luz del cielo. Si me entiendes, una luz del cielo. Más resplandeciente que el mismo sol. La luz de Cristo. ¿Cómo se menciona a Jesucristo? Yo soy la ¿qué? La luz de este mundo. Quien ande en mí no andará en ¿qué? Eso es lo que hizo Jesucristo. Fíjate, verso 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, fíjate, Cristo en espíritu, Él nunca murió, Él resucitó de la muerte al tercer día. Una luz del cielo, Cristo en espíritu, ya no en carne, en espíritu. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en Hechos capítulo 9 dice, te has de dar cosas con el aguijón. O sea, como que le vas así pegando al buey, ¿no? Lo vas picando, lo estás molestando. ¿Sí me entiendes? ¿Qué es lo que está haciendo? Persiguiendo a la iglesia. ¿Cómo se apareció, no? Como un perseguidor. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Ves? Por eso dice que Pablo recibió el evangelio ¿de quién? De Cristo y no de hombre. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Lo mismo que tú cuando recibes al evangelio, cuando te dicen, ¿quieres recibir al Señor en tu corazón? ¿Cómo lo recibes con Jesús? Sí, tienes una necesidad bien fuerte, ¿no? Porque me pasó a mí, ¿no? O sea, yo ya decía, ¿sabes qué? Yo ya quiero salir de esto. ¿Sí me entiendes? Ya quiero salir de esta situación como estoy viviendo. O sea, quiero ya de repente dejar todo, ¿sí me entiendes? O sea, lo único que quiero es paz en mi corazón. ¿Sí? Y recibí al Señor en mi corazón. Lo recibí. ¿Sí me entiendes? Y creo que ahora estoy recibiendo el evangelio otra vez. Porque de repente empiezas a dejar la verdad como cristiano. Y te vas nada más a las emociones, a la música, a lo que se está viviendo. Si me entiendes, empiezas a orar, pero la palabra de Dios la tienes arrumbada. Y es muy importante que entendamos todo el contexto y que entendamos toda la palabra de Dios y que la guardemos y que sepamos cuál es el carácter de Dios a través de la palabra. Cuando recibimos al Señor, también tenemos que abrir nuestras Biblias. ¿Para qué? Para que no llegue alguien y te engañe. ¿Sí me entiendes? Y te diga así, no, mira, es que bla, 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 y te avientan unos choros, ¿sí me entiendes? Que ni son bíblicos y te están descontextualizando y lo están poniendo así, ¿no? Porque así dice, ¿no? Pedro, ¿no? O sea, los indoctos, tuercen ¿qué? La palabra, por mercadería. Pero el problema no son los indoctos, el problema somos nosotros, porque no vamos a la palabra de Dios. Jesús es la palabra, ¿sí me entiendes? Cuando tú lees la Biblia, Él se mostró como el verbo, y el verbo es la palabra. Y el problema no son los indoctos, el problema no es el falso profeta, el problema somos nosotros, que no vamos a la Escritura. Por eso Pablo te está diciendo, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despierta. Fíjate, el verso 9 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como no veía a causa de la gloria de la luz, fíjate, quedó ciego, escamas, dice en una parte en Hechos 9, le cayeron escamas sobre sus ojos, o sea, haz de cuenta que lo cegó, ¿no? Escamas como de pescado, a lo mejor no es lo que está apuntando, no sé bien, ¿no? ¿Me entiendes? Es lo que yo me imagino, ¿sí? No recuerdo bien la interpretación. Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco, fíjate, iba a perseguir a la iglesia y tuvo un encuentro con Jesucristo. Imagínate que tú de repente vayas a un lugar que Dios no quiere que vayas, ¿sí me entiendes? A un lugar porque Él era perseguidor, y de repente el Señor a través de alguien te persuade, ¿sí me entiendes? Pero aquí no está haciendo... Haz de cuenta que se te aparezca el mismo Jesús. Jesús puede tomar diferentes formas, ¿no? Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, y un enviado también, ¿no? Como a Josué, ¿sí me entiendes? Cuando se le aparece el varón con la espada desenvainada, ¿no? O sea, no vamos a espiritualizar, ¿no? Porque a veces queremos ver así todo bien espiritualizado. Y si tú existes, Señor, pues haz esto, ¿no? Y si tú existes, no, o sea, ¿sí me entiendes?
¿Cómo viene la fe? Por el oír. Cuando yo voy al Evangelio, ahí está la fe, porque estoy sabiendo y estoy creyendo. O sea, no tengo que espiritualizar, no tengo, porque Pablo ahorita va a tener un éxtasis. ¿Sí me entiendes? Algo sobrenatural. Pero no es un éxtasis como que tú estás orando y orando y orando y de repente estás recibiendo el Espíritu Santo, como dicen muchas iglesias, y estás hablando en lenguas que ni saben ni qué hablan, ni saben ni qué dicen. ¿Sí me entiendes? Que están torciendo la verdad. ¿Sí me entiendes? Porque están viviendo emociones. Pero Pablo tiene un éxtasis y tiene un encuentro con Jesucristo, y Jesucristo le está diciendo, ¿sabes qué? No vayas a Jerusalén porque no te van a recibir. ¿Sí me entiendes? No vayas y prediques porque no te van a recibir. Eso es lo que va a decir en estos versos. Fíjate, entonces de este verso, de los versos 6 al 11, Pablo sin duda tuvo un encuentro personal con Jesús, un cambio radical. Él tuvo un cambio radical. O sea, haz de cuenta que no fue así de yo tengo este problema y yo por eso llegué a la iglesia, ¿sí me entiendes? Y poco a poco lo voy dejando. Puede ser, ¿no? O sea, Dios puede ir transformándote, ¿sí me entiendes? Porque tú quieres un cambio, una metanoia, ¿sí me entiendes? Una transformación. Dios te puede ir transformando, y a lo mejor Dios, a través de su palabra, a través del Evangelio, a través de la instrucción, a través de la coinonea entre hermanos, puede ir darnos una transformación. Pero Pablo tiene una transformación radical. Haz de cuenta que de la noche a la mañana dejó lo que Dios no le agrada. Una transformación radical. Y tú vas a decir, bueno, es que Pablo era un religioso, sabía la ley, tenía ya la instrucción de Dios. Tuvo una transformación radical. Dios puede hacer eso en la vida del hombre si el hombre quiere. ¿Sí? Fíjate, ha sido cambiado, pero porque tuvo ese encuentro con Jesús de ser perseguidor y ahora predica el Evangelio. ¿Cuántas veces, es una pregunta, rechazamos a Cristo y cuando nos predicaran y ahora estamos predicando el Evangelio? ¿Cuántas veces tú nada más haces memoria y haces un recuento? ¿Y cuántas veces rechazaste a Jesús? Y si tú estás en Cristo, no es porque te haya dicho el hombre, oye, ven a Jesús, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, la iglesia está para eso, ¿sí me entiendes? Porque si tú te haces una pregunta, la iglesia estemos para que anunciemos que se ha perdido la verdad de la iglesia y nos hemos ido a la prosperidad y hemos cambiado la verdad también por la mentira, y desgraciadamente hay que preguntar si es iglesia. ¿Sí me entiendes por qué? Porque la iglesia está predicando un falso evangelio y ni es iglesia, ¿sí me entiendes? Es cueva de ladrones, ¿sí me entiendes? Pero la verdadera esencia de la iglesia y la verdadera intención de la iglesia por el cual está formado es para que anunciemos y nos edifiquemos en Cristo, en la comunión entre hermanos, hasta llegar a la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, ahí lo lees en casa. ¿Sí? Entonces, para eso es la esencia de la iglesia, para la predicación. Por eso Pablo había sido constituido apóstol. Fíjate, vete del verso 12 al 16. Antes de eso dice, no por algo la Biblia nos dice que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Y Efesios capítulo 2, verso 3 de Efesios. Fíjate, vamos a Efesios capítulo 2, verso 3. Qué interesante, ¿no? A mí se me hace tan interesante muchas cosas. Fíjate, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ves? ¿De dónde llama Dios al creyente? ¿De dónde llama Dios al cristiano? ¿Sí me entiendes? Tú también estabas puesto para ira, yo también, todos. Pero ahora estamos puestos para vida. Conocemos la verdad. Porque a veces quieres retroceder. Yo nunca veo a Pablo retrocediendo, sino yendo hacia adelante. Y porque a veces nosotros nos pasan cosas, hay problemas y queremos retroceder. No, ya es mucho. ¿Sí me entiendes? Mi vida es un caos. Fíjate a Pablo, a lo mejor diciendo, mi vida es un caos, no, lleno del Espíritu. Ve del verso 12 al 16. Fíjate, dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, o sea, un judío, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, fíjate con qué amor lo recibió Ananías. O sea, ¿tú recibes a alguien con amor? Si sabes que es perseguidor de la iglesia, pues si a veces no lo recibes, ¿no? O sea, dices, no, ¿qué es este cuate aquí, no? O sea, ¿qué? Porque así somos, ¿no? O sea, de repente como creyentes. Pero yo veo a Ananías recibiendo a los demás con amor, ¿sí me entiendes? Y eso es lo que deberíamos de hacer como creyentes, recibir en amor a los demás.
Porque a lo mejor Pablo era un perseguidor, era un asesino. ¿Quién se quiere asentar con un asesino? ¿Quién quiere tener al lado? Pero Dios llama de lo vil y despreciar. ¿Por qué no dejas a tu hermano que se siente? ¿Por qué no lo dejas si lo amas? ¿Sí me entiendes? Dices, mira, Dios lo va a utilizar. Y empiezas a orar por él y no nos empezamos a quejar entre iglesias. Porque así pasa luego entre iglesias que decimos, no, nunca va a cambiar. Y vemos también a los de la calle y de repente decimos lo mismo. Porque eso es lo que pasa, ¿no? O sea, de repente ves al de la calle y en vez de estar orando en lo secreto y estás guerreando por esa persona, porque yo creo que a lo mejor, o sea, por Pablo, ¿cuántos se han de haber levantado a orar? ¿Sí me entiendes? El mismo Señor intercedía, el mismo Señor intercede por nosotros. ¿Y por qué a nosotros luego como iglesia decimos, bueno, si ya le predicaste 100,000 veces a la persona y tú no has visto que no ha caído el evangelio, ya no seas como los que van de 2 en 2 con su mampara? ¿Sí me entiendes? Porque esos de 2 en 2 que van con su mampara te insisten y no es Dios, esos no están llenos del Espíritu Santo. Pero ¿por qué no empezamos a orar por los demás? ¿Sí me entiendes? Por las personas que están a nuestro alrededor, por los que están en nuestro trabajo, por los que no han conocido. ¿Sabes que esta persona no es que no quiera venir, hay un velo? ¿Sí me entiendes? Está cegado, hay que seguir orando por esta persona. Ananías hacía eso, o sea, Ananías tuvo amor, ¿no? Y le dijo, hermano Saulo, o sea, nunca dijo, no, yo me echo para atrás, ¿no? O sea, y no voy a predicar. Fíjate, ahora mira, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Fíjate, Pablo diciendo, mira, ya, a través del milagro que hizo Jesús, aquí nunca habla de que él recobró la vista a través de él. Fíjate, y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Quién es el justo? Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 me parece que es: el justo murió por los injustos, una vez muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu para llevarnos a Dios. ¿Quién es el justo? Jesús. ¿Qué dijo Poncio Pilato? Poncio Pilato dijo así, ¿no? Dice, yo no reconozco que este hombre haya tenido pecado. O sea, no reconozco. Fíjate, verso 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Fíjate, Pablo recibe el evangelio, pero ahora ¿qué le está diciendo a Ananías? Arrepíntete. Es lo mismo cuando tú le empiezas a predicar a alguien la palabra de Dios y tú le empiezas a decir, mira, ¿sabes que en la Biblia hay una separación entre tú y Dios? ¿Y por qué? Por causa del pecado original. Todos los hombres, no hay justo ni aun uno. ¿Sí me entiendes? Todos los hombres venimos de esa raíz, una raíz pecaminosa, todos. Pero necesitamos un Salvador. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados y reconocer a Jesucristo como tu único Salvador. Sí. ¿Qué le dice? Ve y bautízate. Arrepíntete. O sea, yo nunca veo así, ¿no? Que Pablo diga, bueno, otras cosas, ¿no? O sea, no, mira, tú quieres una vida próspera, tú quieres una vida mejor, tú quieres una vida de abundancia, tú quieres esto, tú quieres aquello, sigue a Jesús. Te están vendiendo, ¿no? Mercadotecnia. ¿Sí me entiendes? O sea, no veo nunca a Pablo, no nada más está diciendo Pablo, a ver, reconoce a Jesús, arrepiéntete, bautízate y recíbelo. Sí. Verso 17, vamos a los siguientes versos, fíjate, para ya no tardarnos. Mira, bueno, a ver esta parte, mira. Pablo quería de estos versos, del verso 12 al 16, dice, Pablo quería que ellos supieran que él todavía servía al Dios de sus padres. Él no había rechazado el judaísmo, en cambio muchos en el judaísmo habían rechazado a Dios en Jesucristo. Había un rechazo de los judíos por Cristo. Vete del verso 17 al 18, fíjate. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, ya lo dijimos. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Esta es la voz de Cristo. Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. O sea, Jesús le está diciendo, mira, no te van a recibir.
y todo, ¿no? Se le aparece de una forma sobrenatural. Fíjate, en esta parte, mira. ¿Por qué no recibirán tu testimonio acerca de mí? Estas palabras de Jesús probablemente fueron sorpresivas para Pablo. Con buena razón, él probablemente pensó que él era el indicado para traerles el evangelio a sus amigos los judíos. No obstante, Jesús les dio esta advertencia hasta que dijo, date prisa. Y Dios meramente le está advirtiendo a Pablo que no lo iba a recibir. Hay que estar atentos ante la voz de Dios. ¿Cuántas veces seguimos predicando a familiares, amigos, conocidos y rechazan a Jesús? Es como lo que leímos en Mateo capítulo 22, la boda de los convidados. Pero Jesús mismo dijo, si los rechazan, no los rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Cuando tú predicas el evangelio y te están rechazando, ¿a quién están rechazando? A Cristo. No te sientas mal, porque el juicio, Jesucristo dijo, porque el juicio para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella aldea la cual tú estás predicando. Quítate el polvo de los pies. ¿Sí? O sea, Pablo, mira, iba a ir a predicar, pero Dios le está diciendo, bueno, Cristo le está diciendo, no vayas, ahí no te van a recibir. Vete del verso 19 al 20. Y yo dije, Señor, bueno, del 19 al 20, ya lo leímos, ¿no? 19. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, ya lo leímos, Hechos capítulo 7, bueno, ya lo dijimos, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Fíjate, ¿cuál es la maravilla del evangelio? Cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios puede perdonar al peor pecador. Y tú puedes ver una persona, si me entiendes, o sea, no es para que digamos, bueno, tú me das libre albedrío de pecar, ¿no? Pero tú puedes ver una persona, si me entiendes, puedes ver una persona así, ¿no? Un asesino, si me entiendes, una persona mala. Porque no es por obras. Si tú piensas que es por obras, estamos mal. O sea, no los buenos se van al cielo y los malos al infierno, ¿eh? Porque así te lo dicen desde chico, ¿no? Haz cosas buenas para que vayas al cielo y haz cosas malas para ir al infierno. Pero no es eso, es por fe lo que nos justifica el creer. Entonces, obviamente va a haber una transformación y tú ves una persona que es asesina, que trabajaba para el narcotráfico, ves una persona que era prostituta, ves una persona que era mentirosa, ves una persona que era, ponle el nombre que le quieras poner, una persona que aquí está enfrente, ¿no? Voy a decir por mí, sí, iba al table, sí. Hacía y deshacía, tomaba desde los 15 años y todo, ¿sí? Y ves una persona que el Señor puede ir transformando por su simple gracia y su simple misericordia, porque Dios lo hace, pero cuando hay un corazón dispuesto, porque hay una disponibilidad en tu corazón. Entonces esa es la maravilla del evangelio, de ser un asesino, de ser así, el peor, lo vil y lo despreciable. Ahora hay una transformación. Fíjate, verso 21 al 23, vamos del 21 al 23. Pero me dijo, ve, porque yo le enviaré lejos a los gentiles. Fíjate, ahora Pablo, Jesucristo le está diciendo, ve, y yo te enviaré lejos a los gentiles. Y fíjate, y ahora va el tribuno, Pablo, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Fíjate, ¿qué es lo que no quieren los judíos? Que siga predicando. O sea, mátenlo, asesínenlo, quítenlo. Y como ellos gritaban y le arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, o sea, ¿qué era lo que hacían los judíos? Lo querían matar, ¿sí? Y Pablo, en Romanos capítulo 11, verso 13 al 15, es conocido como el apóstol a los gentiles. Sí, pero ahora los judíos, ¿qué es lo que están haciendo? Lo están tratando de matar. Por eso la justificación de Pablo en el tribuno, ahora tú vas a ver a Pablo en el tribuno, porque tal vez el tribuno era por los romanos, vas a ver justificándose diciendo soy ciudadano romano. Por eso sí fue al principio de Hechos capítulo 20 y tantos, ¿no? De lo que estamos leyendo. Fíjate, vete al 22 y 23, ¿no? 22 y 23 ya lo leímos. Vete del verso 24 al 26, 24 al 26. Mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, y para saber por qué causa clamaban así contra él.
Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Fíjate cuál es la justificación de Pablo. ¿Por qué? Porque es como si fuera un gringo que de repente está en Estados Unidos, ¿sí me entiendes? Y lo quieren mandar a pena capital y está apelando que es ciudadano americano. ¿Sí? O sea, se entiende, ¿no? Pablo está peleando su nacionalidad como romano, porque ¿quién quiere que lo maten? Los judíos. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Yo soy romano. Sí, está peleando en el tribuno eso. Verso 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. ¿Ves? Por eso Pablo se mostró como romano. ¿Para qué? Para que no lo azotaran. Pero aún así ya lo habían azotado. Fíjate. Ahora mira, fue sugerido que Pablo fuera golpeado con un azote. Esto era un poco diferente a ser golpeado con una vara o un látigo normal. Hombres seguido morían o quedaban inválidos de por vida después de ser azotados. O sea, Pablo, cuando ve su historia, que dice: fui azotado 40 veces menos uno. O sea, sufrió el oprobio por seguir a Jesucristo. Vete del verso 27 al 30, vamos a acabar. 27, acabo bien chafa las prédicas siempre, ¿verdad? Dice, no. Empiezo muy contundente, pero no me estoy molestando, me estoy molestando. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque ha sido golpeado, ¿no? O sea, no que porque lo haya adquirido, porque probablemente podía sobornar y ser ciudadano romano y comprar tu ciudadanía con dinero. Pero Pablo lo está diciendo: no me ves, estoy apaleado, ¿no? O sea, estoy casi muerto, ¿no? O sea, por eso también Pablo es un vivo entre los muertos, porque Pablo, ¿cuántas veces? Casi, y una vez resucita de la muerte. ¿Sí? Vete al siguiente verso, fíjate. Entonces dice, el verso 29, ¿no? Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento, ¿ves? Así que luego se apartaron de él los que lo iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, y también tuvo temor por haberle atado. Ahora Pablo va a ir a Roma por esta causa. Dios lo está guardando, ¿sí me entiendes? O sea, es un milagro de Dios. Hasta aquí vamos a acabar, pero quiero que entiendas, es un milagro de Dios lo que está sucediendo, porque Dios está guardando la vida de Pablo, porque todavía no es el tiempo que Dios lo llame a su presencia. ¿Y esto qué es? ¿No? O sea, Pablo está apelando su ciudadanía, está diciendo: fui fariseo, está apelando primero con los judíos, después con los romanos. Pero ¿esto qué es para nosotros? El tiempo de Dios, para que de repente el Señor, tú a veces, yo creo que estamos como Elías, ¿no? A veces de repente ya no queremos la vida, ¿no? Nos pasa, de repente estamos en lo tupido, y ¿qué decimos? ¿Qué dijo Elías, no? De repente Elías se fue y se deprimió al desierto, y a veces tú estás siguiendo a Jesús y hay problemas y hay luchas, pero tú estás viendo aquí a Pablo siendo guardado. Entonces yo me pregunto, y a veces tú dices: bueno, Señor, ¿cuándo va a acabar esto? Hasta el tiempo de Dios es lo que va a acabar tu vida. Ya tiene el minuto, el tiempo, la hora, todo. ¿Sí me entiendes? Y así como Pablo tuvo que sucederle todo esto, pruebas, ¿sí me entiendes? Desde anterioridad, y está viviendo una vida por seguir al Señor, por seguir a Cristo, está viviendo una vida en pruebas, en luchas, en cárceles, en azotes y todo, pero va a ir a Roma, ¿sí me entiendes? Donde lo van a decapitar probablemente a Pablo. Bueno, no probablemente, donde lo decapitan. ¿Sí me entiendes? Pero Dios siempre guardando la vida de Pablo, así como Dios nos guarda, ¿sí me entiendes? Hasta que el tiempo de Dios sea. Entonces, si tú estás y estamos aquí presentes en carne, no nada más es para que nosotros trabajemos y nos deleitemos en la carne, también es para que anunciemos quién es Cristo. ¿Cuántas almas tú ves en la calle y no conocen de Jesús? ¿Cuántas almas en tu familia no conocen de Cristo? ¿Qué es lo que quisiera Dios? Que todos los hombres se salvaran y que ningún hombre pereciera. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo fue escogido, pero para anunciar el que le llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es lo mismo que tú has sido escogido. Vamos a orar.
Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, por este momento, Señor. Pues te amamos, Señor, te adoramos, Señor. Y sabemos que Pablo, Señor, sufrió lo oprobio, Señor. Sabemos que Pablo, Señor, pues así, mi Dios,